Detente un momento. En serio, detente. Lo que voy a revelarte en los próximos minutos sobre Juan 3 y 16 va a desafiar todo lo que creías saber sobre este versículo. Y no estoy hablando de una interpretación nueva o de una teoría teológica complicada. Estoy hablando de un secreto tan poderoso, tan transformador, que cambiará para siempre la manera en que ves a Dios, en que te ves a ti mismo, y en que enfrentas cada día de tu vida. ¿Sabías que Juan 3 y 16 es el versículo más memorizado del mundo y al mismo tiempo el más malentendido? Millones de personas pueden recitarlo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí está el problema, la mayoría lo trata como si fuera solo una frase bonita para decorar la pared o un texto reconfortante para los momentos difíciles. Hermano, hermana, eso es como tener la llave de un tesoro y usarla solo como adorno. Juan 3 y 16 no es decoración espiritual, no es un verso motivacional más. Es literalmente el código de acceso al poder más grande del universo. Es la fórmula exacta que Dios usó para romper la barrera entre lo humano y lo divino. Es el manual de instrucciones para una vida completamente transformada. Pero déjame hacerte una pregunta que va a incomodarte: si realmente entendieras el poder que hay en este versículo, ¿seguirías viviendo como vives? Si verdaderamente captaras la magnitud de lo que Dios hizo por ti, ¿seguirías tratando tu fe como un hobby de fin de semana? Si realmente comprendieras lo que significa vida eterna, ¿seguirías invirtiendo toda tu energía solo en cosas temporales? Porque ese es el problema, hemos domesticado Juan 3 y 16. Lo hemos convertido en algo seguro, predecible, religiosamente correcto. Pero cuando Juan escribió estas palabras bajo la inspiración del Espíritu Santo, estaba registrando el evento más revolucionario, más peligroso, más radical de toda la historia humana. ¿Peligroso? Sí. Porque entender realmente Juan 3 y 16 significa que ya no puedes vivir como víctima de las circunstancias. Significa que ya no puedes usar excusas para justificar una vida mediocre. Significa que ya no puedes conformarte con ser un espectador de la fe, porque descubres que tienes acceso directo al poder creativo del universo. Imagínate que descubres que eres heredero de la fortuna más grande del mundo, pero durante años has estado viviendo como mendigo porque no sabías leer el testamento. Esa es la tragedia de la mayoría de los cristianos: tienen acceso a todo el poder de Dios, pero viven como si fueran huérfanos espirituales. Y aquí viene la parte que me rompe el corazón: el enemigo de tu alma conoce perfectamente el poder de Juan 3 y 16. Él sabe que si tú llegas a entender verdaderamente lo que significa "de tal manera amó Dios", tu vida se convierte en una amenaza directa para su reino. Por eso ha trabajado tanto para mantener este versículo en el nivel superficial, para que lo veas como algo lindo pero no como algo que puede literalmente resucitar tu matrimonio, tu economía, tu salud, tu destino. Satanás prefiere que tengas una fe decorativa antes que una fe transformadora. Prefiere que cites Juan 3 y 16 en redes sociales antes que lo vivas en tu día a día. Prefiere que lo uses como consolación antes que como combustible para una vida sobrenatural. Pero hoy eso se termina. Porque en este vídeo vamos a desmantelar cada palabra de Juan 3 y 16 como si fuera la primera vez que lo escuchas. Vamos a descubrir por qué "de tal manera" no es solo una expresión romántica, sino la descripción de una estrategia divina que cambió las reglas del juego para siempre. Vamos a entender por qué amó está en tiempo pasado, pero sus efectos son presentes y futuros. Vamos a revelar el misterio de por qué Dios dio y no prestó a su Hijo. Vamos a descifrar qué significa realmente todo aquel que cree y por qué esta condición ha confundido a millones de personas que piensan que creer es solo una actividad mental. Y finalmente, vamos a explorar qué es realmente la vida eterna y por qué no es solo un destino después de la muerte, sino una realidad que puede comenzar ahora mismo, en este momento, mientras escuchas estas palabras. Te advierto, después de este vídeo, ya no podrás leer Juan 3 y 16 con la misma indiferencia de antes. Porque vas a descubrir que no es solo un versículo para memorizar, es un portal para entrar en una dimensión completamente nueva de existencia. ¿Estás listo para que tu vida cambie para siempre? ¿O prefieres seguir viviendo en la superficie de lo que Dios tiene para ti? Porque lo que viene a continuación no es para cristianos tibios que buscan solo inspiración. Es para guerreros espirituales que quieren acceder al poder real del Evangelio. La decisión es tuya. Pero te garantizo que después de entender lo que realmente significa Juan 3 y 16, nunca más serás el mismo.
Comencemos destruyendo la mentira más peligrosa que jamás se haya contado sobre el amor de Dios, que es solo un sentimiento bonito. No. El amor de Dios es la fuerza más violenta, más disruptiva, más revolucionaria que existe en todo el universo. Cuando Juan escribe de tal manera amó Dios, no está describiendo una emoción tierna. Está describiendo una declaración de guerra contra todo lo que destruye la vida humana. ¿Sabes qué significa de tal manera? Es la expresión griega houtos, que literalmente significa hasta este extremo, hasta este punto imposible, de esta forma tan radical que desafía toda lógica. Es como si Juan dijera, no existe comparación para explicar hasta dónde llegó Dios. No hay medida humana que pueda calcular la intensidad de este amor. Y aquí está lo que los predicadores tibios no te van a decir, este amor de Dios es selectivo. No, no me malinterpretes. No es selectivo en el sentido de que ama a unos y odia a otros. Es selectivo en el sentido de que este amor está dirigido específicamente contra tus enemigos espirituales. Dios no ama de manera neutral. Su amor está en guerra contra el pecado, contra la muerte, contra la enfermedad, contra la pobreza, contra la depresión, contra todo lo que te destruye. Cuando Dios dice que te ama, está diciendo, estoy dispuesto a luchar hasta la muerte contra cualquier cosa que trate de arruinar tu vida. Es como un padre que ve a su hijo siendo atacado por un león y no duda ni un segundo en lanzarse contra la fiera, aun sabiendo que puede morir en el proceso. Pero aquí viene la parte que va a revolucionar tu entendimiento, este amor no comenzó cuando tú naciste. No comenzó cuando te convertiste. No comenzó cuando empezaste a portarte bien. Este amor es anterior a la creación del mundo. Efesios 1:4 dice que fuiste escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Captas la magnitud de esto? Antes de que existieran las estrellas, antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera cualquier cosa, Dios ya te amaba. ¿Y sabes qué significa esto prácticamente? Significa que cada desafío que enfrentas hoy, Dios ya lo sabía cuando decidió amarte. Cada problema que tienes en tu matrimonio, Dios ya lo conocía cuando decidió amarte. Cada crisis económica que atraviesas, cada enfermedad que te ataca, cada traición que sufres. Dios ya lo tenía todo calculado cuando tomó la decisión de amarte. Esto cambia completamente la perspectiva de tus problemas. Ya no son sorpresas para Dios. No son obstáculos que Él no previó. Son situaciones específicas para las cuales su amor ya tiene una solución preparada desde antes de la fundación del mundo. Pero déjame llevarte más profundo. Cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo, la palabra griega es cosmos. No se refiere solo al planeta Tierra. Se refiere al sistema completo, toda la raza humana, toda la creación, todo el orden cósmico que había sido corrompido por el pecado. Dios no vino a rescatar solo a los buenos. Vino a rescatar todo el sistema. Y aquí está el detalle que me deja sin aliento, Dios no amó al mundo porque era bueno. Lo amó a pesar de ser malo. Romanos 5:8 lo dice claramente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entiendes lo que esto significa para tu vida hoy? Significa que el amor de Dios por ti no depende de tu performance espiritual. No aumenta cuando oras más ni disminuye cuando fallas. No se intensifica cuando das más ofrendas ni se debilita cuando tienes dudas. Es un amor incondicional, inmutable, eterno. Pero cuidado, no malinterpretes esto como una licencia para vivir como quieras. Este amor incondicional no es indiferente. Al contrario, es tan intenso que no puede tolerar verte destruyéndote. Es como el amor de un padre que, precisamente porque ama a su hijo, no puede quedarse de brazos cruzados viendo cómo el hijo se droga o se alcoholiza. El amor de Dios es confrontativo. Te ama demasiado como para dejarte cómodo en tu mediocridad. Te ama demasiado como para permitir que desperdicies el potencial que puso en ti. Te ama demasiado como para dejarte vivir por debajo de lo que diseñó para tu vida. Y aquí entra algo que va a cambiar tu manera de orar. Cuando entiendes que Dios te ama con esta intensidad, tus oraciones dejan de ser mendigas y se convierten en conversaciones de heredero. Dejas de rogar como si Dios fuera reacio a ayudarte y empiezas a clamar con la confianza de quien sabe que el Padre está desesperado por bendecirte. ¿Sabes por qué muchas personas tienen oraciones débiles? Porque en el fondo creen que Dios los tolera, pero no que los ama apasionadamente. Piensan que tienen que convencer a Dios de que los ayude,
cuando la realidad es que Dios está más interesado en tu bienestar de lo que tú mismo estás. Déjame darte un ejemplo práctico. Cuando tu hijo se enferma, ¿necesita convencerte de que lo lleves al médico? Por supuesto que no. Tú estás más desesperado por verlo sano de lo que él está. Lo mismo pasa con Dios. Él está más interesado en resolver tus problemas de lo que tú estás. Pero entonces, ¿por qué a veces parece que Dios no responde? Aquí está el misterio que pocos entienden: el amor de Dios es estratégico. Él no te da lo que quieres cuando lo quieres, te da lo que necesitas cuando es el momento perfecto para que produzca el máximo impacto en tu vida. Un padre amoroso no le da un cuchillo a un niño de 3 años, aunque el niño llore y suplique. No porque no lo ame, sino precisamente porque lo ama demasiado. Hay un tiempo para cada cosa, y el amor de Dios conoce perfectamente cuál es ese tiempo en tu vida. Esto significa que cuando Dios parece decir no o espera, no es porque no te ama. Es porque su amor está protegiendo algo mayor en tu futuro. Está orquestando circunstancias, preparando personas, alineando oportunidades para que cuando llegue el momento correcto, recibas no solo lo que pediste, sino mucho más de lo que imaginaste. Y déjame profetizarte algo que va a cambiar tu vida. Cuando realmente entiendas la intensidad del amor que Dios siente por ti, vas a empezar a vivir con una confianza sobrenatural. Vas a caminar sabiendo que el dueño del universo está personalmente involucrado en cada detalle de tu vida. Vas a enfrentar los problemas sabiendo que tienes el respaldo del poder más grande que existe. Pero este amor no se queda solo en sentimientos. Se manifiesta en acciones concretas, en milagros diarios, en puertas que se abren, en oportunidades que aparecen, en personas que llegan en el momento exacto, en ideas que te llegan de la nada, en fuerzas que descubres cuando pensabas que ya no tenías más. Porque el amor de Dios no es pasivo. Es militante. Está activamente trabajando a tu favor, aun cuando no lo ves, aun cuando no lo sientes, aun cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Y esto me lleva al punto más impactante de todo: este amor tan intenso, tan estratégico, tan poderoso, no se conformó con sentir compasión por tu situación. Decidió pagar personalmente el precio para cambiarlo todo. Y ese precio fue tan alto, tan extremo, tan radical, que lo que viene a continuación va a sacudirte hasta la médula. Ahora entramos en el territorio más peligroso de Juan 3 y 16, el lugar donde la mayoría de los predicadores se queda en la superficie porque la profundidad de esta verdad es demasiado perturbadora para la religión cómoda. Cuando Juan escribe que ha dado a su Hijo unigénito, está describiendo el momento más violento, más costoso, más revolucionario de toda la historia. Pero antes de hablar del precio, necesitas entender quién fue el que lo pagó. No estamos hablando de un Dios distante que mandó a otro a resolver sus problemas. Estamos hablando del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos en una decisión que los iba a costar todo. ¿Sabes cuál es el detalle que me rompe el corazón y me da escalofríos al mismo tiempo? El Padre no solo dio al Hijo. Él entregó a su Hijo sabiendo exactamente lo que le iba a pasar. No fue una sorpresa. No fue un accidente. No fue un plan B porque las cosas se salieron de control. Fue una decisión deliberada, calculada, con pleno conocimiento de las consecuencias. Isaías 53:10 dice algo que debería hacerte temblar: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Captaste eso? El Padre quiso quebrantar al Hijo. No porque fuera cruel, sino porque era la única manera de quebrantar el poder del pecado, de la muerte, del infierno que te tenía cautivo. Es como un médico que, para salvar la vida de su propio hijo, tiene que amputarle una pierna. Es la decisión más dolorosa que puede tomar, pero es la única que garantiza que el hijo sobreviva. Excepto que en el caso de Dios, la amputación fue completa, separación total entre padre e hijo por primera vez en toda la eternidad. ¿Y sabes cuándo sucedió esa separación? En el momento más crítico de la cruz, cuando Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese instante, el Padre tuvo que voltear la cara porque no podía ver a su Hijo cargando el pecado de toda la humanidad. Por primera vez en toda la eternidad, la Trinidad experimentó una fractura. Imagínate el dolor del Padre en ese momento. Imagínate ver a tu Hijo amado, perfecto, santo, sufriendo la agonía más terrible no por sus propios errores, sino por los errores de otros. Imagínate tener el poder para detenerlo todo con una sola palabra:
pero no hacerlo porque sabes que esa es la única manera de salvar a los que amas. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende: el precio no fue solo físico. Jesús no murió solo de dolor físico. Murió bajo el peso espiritual de todo el pecado de la humanidad. En esas 6 horas en la cruz, Él experimentó la separación de Dios que todos los pecadores de toda la historia merecían experimentar por toda la eternidad. Es como si hubiera tomado sobre sí el infierno de cada ser humano que jamás haya existido o vaya a existir. Tu infierno, mi infierno, el infierno de tu familia, el infierno de cada persona en tu ciudad, todo concentrado en 6 horas sobre el cuerpo de un solo hombre. Y déjame decirte algo que va a cambiar para siempre la manera en que ves tus problemas: Jesús no murió por tus pecados en general. Él murió por cada pecado específico que has cometido y que vas a cometer. Cada mentira que dijiste, cada traición que hiciste, cada momento de rebeldía, cada pensamiento impuro, cada palabra hiriente, todo estaba presente en la mente de Jesús cuando colgaba en esa cruz. 1 Pedro 2:24 dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. No dice que llevó la humanidad en general. Dice que llevó tus pecados, mis pecados, específicamente, individualmente, personalmente. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que cuando pecas, no estás sorprendiendo a Dios. Jesús ya pagó por ese pecado específico hace 2000 años. Cuando fallas, cuando caes, cuando te equivocas, no estás agotando la gracia de Dios. Ya está pagada. Ya está cubierta. Ya está perdonada. Pero aquí viene la parte que va a revolucionar tu vida espiritual: si Jesús ya pagó por todos tus pecados, ¿por qué sigues viviendo culpable? ¿Por qué sigues sintiéndote indigno? ¿Por qué sigues orando como si Dios todavía estuviera enojado contigo? Escúchame bien, la culpa después de la cruz no es humildad, es insulto. Es como si alguien pagara tu deuda completa en el banco y tú siguieras sintiéndote deudor. No solo es innecesario, es ofensivo para quien pagó por ti. Dios no quiere que vivas sintiéndote culpable por pecados que ya fueron pagados. Quiere que vivas con la confianza de quien sabe que está completamente limpio, completamente perdonado, completamente restaurado. Pero el precio no se limitó a cubrir tus pecados pasados. También cubrió tu futuro completo. Jesús no solo murió por lo que ya hiciste, murió por lo que vas a hacer. No solo pagó por tus errores, pagó por tu destino eterno. No solo cubrió tu culpa, cubrió tu herencia como hijo de Dios. Y aquí está el misterio que pocos pastores predican: el precio que Jesús pagó no solo te libró del infierno, te dio acceso al cielo. No solo te libró de la condenación, te dio acceso a la gloria. No solo te libró de la muerte, te dio acceso a la vida eterna. ¿Sabes qué significa tener acceso? Significa que no tienes que rogar para entrar. No tienes que convencer a nadie de que mereces estar ahí. No tienes que pagar entrada. Ya está pagada. Tu nombre ya está en la lista. Tu lugar ya está reservado. Pero aquí viene lo más impactante: este acceso no es solo para después de la muerte. Es para ahora. En este momento. Mientras vives en esta tierra. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Leíste bien? Acerquémonos confiadamente. No tímidamente. No con miedo. No sintiéndonos indignos. Confiadamente. Porque el precio ya está pagado. El acceso ya está garantizado. La puerta ya está abierta. Esto cambia completamente tu manera de orar. Ya no oras como mendigo, oras como heredero. Ya no suplicas como extraño, clamas como hijo. Ya no pides como quien no merece, demandas como quien tiene derechos legales comprados con sangre. ¿Y sabes cuáles son esos derechos? El derecho a la sanidad, porque por sus llagas fuiste sanado. El derecho a la prosperidad, porque Él se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. El derecho a la libertad, porque a quien el Hijo libertare, será verdaderamente libre. El derecho a la victoria, porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero aquí está el problema: muchos cristianos conocen sus derechos pero no los ejercen. Es como tener una cuenta bancaria millonaria pero seguir viviendo como mendigo porque no sabes cómo acceder al dinero. El precio está pagado. Los derechos están comprados.
El acceso está garantizado. Pero tú tienes que activarlo. Tienes que ejercerlo. Tienes que vivirlo. Y eso me lleva al punto final de este tema. El precio que Jesús pagó no fue solo para salvarte del infierno. Fue para darte acceso a algo infinitamente mayor, algo que trasciende esta vida, algo que redefine completamente lo que significa existir. Ahora llegamos al punto donde la mayoría de los cristianos se confunde completamente. Cuando Juan escribe, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, la mayoría piensa que está hablando de un seguro de vida espiritual que te protege después de la muerte. Error fatal. Estás perdiendo el 90% del poder de esta promesa. La vida eterna no es solo un destino. Es una dimensión. No es solo un lugar a donde vas cuando mueres. Es un poder que puedes acceder mientras vives. No es solo una promesa futura. Es una realidad presente que puede transformar todo tu ADN espiritual ahora mismo. ¿Sabes cuál es la palabra griega para vida en este versículo? Zoe. No bios, vida biológica, ni suche, vida del alma. Zoe, la vida divina, la vida creativa de Dios, la misma energía que usó para crear el universo de la nada. Esa es la vida que Jesús te está ofreciendo. Cuando Jesús dice que tienes acceso a la vida eterna, está diciéndote que puedes conectarte directamente a la fuente de poder que mantiene funcionando todo el universo. Es como si te diera acceso al código fuente del sistema operativo de la realidad. Pero aquí viene la parte que va a explotar tu mente: esta vida no tiene límites de tiempo ni límites de poder. Es eterna, lo que significa que nunca se agota, nunca se debilita, nunca se termina. Y es divina, lo que significa que tiene acceso a recursos que no existen en el plano natural. ¿Entiendes lo que esto significa prácticamente? Significa que cuando enfrentas un problema imposible, tienes acceso a un poder que se especializa en imposibles. Cuando te quedas sin recursos naturales, tienes acceso a recursos sobrenaturales. Cuando las leyes de la física dicen no se puede, tu vida eterna responde: mira esto. ¿Recuerdas cuando Jesús alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces? Esa no fue magia. Fue la vida eterna operando en el plano natural. Esa misma vida que multiplicó el alimento está disponible para ti. La misma creatividad divina que convirtió el agua en vino puede transformar tu situación imposible en un milagro. Pero déjame hacerte una pregunta que va a incomodarte: si realmente tienes acceso a la vida eterna, ¿por qué tu vida se parece más a la vida mortal? Si realmente tienes el poder creativo de Dios corriendo por tus venas espirituales, ¿por qué sigues viviendo limitado por las circunstancias naturales? Te voy a decir por qué: porque has reducido la vida eterna a un concepto teológico en lugar de vivirla como una realidad práctica. Has domesticado el poder más grande del universo y lo has convertido en una doctrina de iglesia. Pero Juan 10:10 dice que Jesús vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. La palabra griega para abundancia es perissos, que significa superabundante, excesivo, que va más allá de lo necesario. No es solo suficiente. Es excesivo. Es más de lo que puedes usar, más de lo que puedes contener, más de lo que puedes imaginar. ¿Y sabes cuándo se activa esta vida? Cuando crees en él. Pero aquí está el error más grande: la mayoría piensa que creer es una actividad mental. No. La palabra griega pistego significa confiar al punto de actuar basado en esa confianza. No es solo aceptar intelectualmente que Jesús existe. Es vivir como si realmente fuera verdad lo que dice sobre ti. Es la diferencia entre saber que existe un paracaídas y saltar del avión confiando en ese paracaídas. Es la diferencia entre saber que Jesús puede sanar y ir al médico con la confianza de que ya estás sanado. Es la diferencia entre saber que Dios puede prosperar y tomar decisiones financieras basadas en su provisión. Y aquí viene lo revolucionario: cuando crees de esta manera, cuando realmente confías al punto de actuar, algo sobrenatural sucede. La vida eterna no solo entra en tu espíritu, comienza a transformar toda tu realidad. Tu mente comienza a pensar como Dios piensa. Tu corazón comienza a latir al ritmo del cielo. Tu boca comienza a hablar palabras que crean en lugar de palabras que destruyen. ¿Sabes por qué Jesús dijo que sus palabras son de espíritu y vida? Porque cuando hablas basado en la vida eterna, no estás solo emitiendo sonidos. Estás liberando poder creativo.
Estás activando fuerzas espirituales. Estás comandando a la realidad que se alinee con la voluntad de Dios. Pero aquí está la clave que pocos entienden: esta vida eterna no opera automáticamente. Tienes que aprender a accesarla. Es como tener un smartphone súper avanzado pero usar solo el 2% de sus funciones porque no sabes cómo funciona. ¿Y cómo se accesa? A través de la comunión. No la religión mecánica. Comunión. Tiempo genuino con Dios donde tu espíritu se sincroniza con el Espíritu Santo. Momentos de adoración donde tu alma se conecta con la frecuencia del cielo. Periodos de oración donde tu mente se alinea con los pensamientos de Dios. Cuando vives en comunión constante, algo mágico sucede: tu vida natural comienza a manifestar características sobrenaturales. Tu trabajo comienza a prosperar de maneras que no puedes explicar. Tu salud comienza a fortalecerse sin razón médica aparente. Tus relaciones comienzan a sanar sin terapia psicológica. ¿Por qué? Porque la vida eterna no conoce límites. No reconoce imposibles. No acepta derrotas. Es la misma vida que resucitó a Jesús de la muerte, y esa misma vida está corriendo por tu sistema espiritual ahora mismo. Pero déjame llevarte aún más profundo. Efesios 1, 19-20 habla del poder sobreeminente que obra en los que creen, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Padre en los lugares celestiales. ¿Captaste eso? El mismo poder que resucitó a Jesús está operando en ti. No un poder similar. El mismo poder. El poder que venció a la muerte, que derrotó al infierno, que quebró toda maldición, que destruyó toda cadena, ese poder está dentro de ti ahora mismo. Pero aquí viene la pregunta de $1.000.000, ¿por qué entonces hay cristianos viviendo derrotados? ¿Por qué hay hijos de Dios viviendo como huérfanos? ¿Por qué hay herederos del reino viviendo como mendigos? Te voy a decir la verdad que duele: porque han reducido la vida eterna a una póliza de seguro para después de la muerte, en lugar de vivirla como un poder ilimitado para esta vida. Escúchame bien, tu problema no es que Dios no tenga poder para transformar tu situación. Tu problema es que no has aprendido a accesar el poder que ya tienes disponible. Es como tener una tarjeta de crédito con límite ilimitado pero seguir viviendo como si fueras pobre porque no sabes que la tienes. Y déjame profetizarte algo que va a cambiar tu vida: desde el momento que realmente entiendas que tienes acceso a la vida eterna, van a empezar a suceder cosas inexplicables a tu alrededor. Situaciones que estaban estancadas van a comenzar a moverse. Puertas que habían estado cerradas van a comenzar a abrirse. Personas que parecían inmovibles van a comenzar a cambiar de actitud hacia ti. ¿Por qué? Porque cuando tu vida se conecta a la vida eterna, automáticamente te conviertes en un imán para los milagros. No porque seas especial, sino porque el poder que opera en ti es especial. Pero aquí está la clave: esta conexión requiere intimidad constante. No puedes vivir como el mundo de lunes a sábado y pretender accesar el poder de Dios solo los domingos. No puedes alimentar tu alma con basura todo el día y esperar que produzca milagros por la noche. La vida eterna requiere un estilo de vida eterna. Requiere que tus pensamientos, tus palabras, tus decisiones, tus prioridades se alineen con los principios del reino que es eterno. Y cuando vives así, cuando realmente vives así, algo sobrenatural comienza a suceder: tu presencia comienza a llevar presencia. Tu conversación comienza a llevar vida. Tu oración comienza a llevar poder. Tu adoración comienza a abrir cielos. Porque la vida eterna no es solo para ti. Es para que fluya a través de ti hacia otros. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ríos de agua viva corriendo de tu interior? Eso significa que puedes ser fuente de vida eterna para otros. Tu hogar puede convertirse en un centro de transformación. Tu trabajo puede convertirse en un lugar de milagros. Tu ciudad puede ser impactada por la vida eterna que fluye a través de ti. Pero para que esto suceda, tienes que tomar una decisión radical: dejar de vivir la vida eterna como una doctrina y comenzar a vivirla como una realidad. Dejar de hablar de ella como algo futuro y comenzar a experimentarla como algo presente. Y eso me lleva al desafío final, al momento de la verdad donde tienes que decidir si todo lo que acabas de escuchar va a quedar solo como información o se va a convertir en transformación. Y aquí llegamos al momento que define todo.
Después de descubrir el amor revolucionario de Dios, después de entender el precio infinito que pagó Jesús, después de revelarte el acceso que tienes a la vida eterna, solo queda una pregunta: ¿qué vas a hacer con esta revelación? Porque déjame decirte algo que va a incomodarte: el conocimiento sin aplicación no solo es inútil, es peligroso. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Ahora que sabes la verdad sobre Juan 3:16, ya no puedes usar ignorancia como excusa para vivir una vida mediocre. No puedes seguir orando como mendigo cuando sabes que eres heredero. No puedes seguir viviendo derrotado cuando sabes que tienes acceso al poder de la resurrección. No puedes seguir conformándote con migajas cuando sabes que tienes derecho al banquete completo. Mira, yo sé exactamente lo que estás pensando ahora mismo. Pastor, esto suena muy bonito, pero mi realidad es diferente. Mis problemas son reales. Mi cuenta bancaria está vacía. Mi matrimonio está destruido. Mi salud está quebrada. ¿Cómo puede Juan 3:16 cambiar eso? Y ahí está precisamente el problema: sigues midiendo el poder de Dios por el tamaño de tus problemas en lugar de medir tus problemas por el tamaño del poder de Dios. Escúchame bien: el mismo Dios que creó el universo de la nada, que separó el mar rojo con su palabra, que resucitó a Jesús de la muerte, ¿crees que tu situación es demasiado difícil para Él? ¿Crees que tus problemas son más grandes que su poder? El problema no es que Dios no pueda. El problema es que tú no has decidido realmente confiar en que Él quiere y puede hacerlo. Sigues viviendo en el espero que Dios me ayude en lugar de vivir en el sé que Dios ya lo resolvió. Porque aquí está la verdad que va a revolucionar tu vida: desde la perspectiva de la eternidad, tu problema ya está resuelto. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía la solución. El amor que te rescató, el precio que se pagó, la vida eterna que tienes acceso, todo eso fue diseñado específicamente para la situación que estás viviendo ahora. Pero tienes que hacer tu parte. Tienes que pasar de ser espectador a ser participante. Tienes que dejar de admirar el poder de Dios a distancia y comenzar a ejercerlo en tu vida diaria. ¿Y cómo se hace eso? Te voy a dar pasos prácticos que pueden cambiar tu vida antes de que termine esta semana. Primero, cambia tu lenguaje. Deja de declarar tus problemas y comienza a declarar las promesas de Dios. En lugar de decir estoy arruinado, di mi Dios suple toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. En lugar de decir estoy enfermo, di por sus llagas fui sanado. No es pensamiento positivo, es alineación con la verdad espiritual. Segundo, invierte tiempo real en comunión. No me refiero a 5 minutos de oración religiosa. Me refiero a apartar tiempo genuino para conectarte con Dios. 1 hora mínimo cada día. Sin celular, sin distracciones, solo tú y la presencia del Espíritu Santo. Si no tienes 1 hora, significa que tus prioridades están desordenadas. Tercero, comienza a actuar basado en lo que Dios dice, no en lo que ves. Si Dios dice que eres más que vencedor, actúa como vencedor aun cuando las circunstancias digan lo contrario. Si Dios dice que eres cabeza y no cola, toma decisiones como cabeza aun cuando te sientas como cola. Cuarto, encuentra a alguien que necesite lo que tú acabas de recibir y compártelo. El poder de Dios se multiplica cuando se comparte. Cuando bendices a otros con lo que has aprendido, activas una ley espiritual que garantiza que recibas más. Y ahora déjame profetizarte algo que necesitas escuchar: estás a punto de entrar en una temporada donde lo que parecía imposible se va a volver posible. Situaciones que habían estado estancadas durante años van a comenzar a moverse. Puertas que nunca se habían abierto van a comenzar a abrirse. Favor que nunca habías experimentado va a comenzar a manifestarse. Pero no va a suceder automáticamente. Va a suceder como resultado de las decisiones que tomes después de cerrar este vídeo. Va a suceder porque decidiste dejar de vivir Juan 3:16 como espectador y comenzaste a vivirlo como protagonista. Y quiero que vengas aquí a los comentarios en 30 días y nos cuentes qué pasó cuando comenzaste a vivir realmente esta revelación. Quiero que testifiques de los milagros que comenzaron a manifestarse cuando dejaste de subestimar el poder de este versículo. Pero más importante que tu testimonio en los comentarios es tu testimonio en la vida real. Que tu familia vea la diferencia. Que tus compañeros de trabajo noten el cambio. Que tu comunidad experimente el impacto de alguien que realmente entendió y vivió Juan 3:16.
Porque al final del día, Juan 3 y 16 no es solo un versículo para memorizar. Es una invitación a vivir una vida completamente diferente. Es un código de acceso a una dimensión de poder que la mayoría nunca experimenta. Es una puerta abierta a una realidad donde lo imposible se vuelve posible, donde lo sobrenatural se vuelve natural, donde los milagros se vuelven el estilo de vida normal. Y si este vídeo tocó tu corazón, si algo cambió dentro de ti mientras escuchabas estas palabras, entonces tienes una responsabilidad, no guardes esta revelación solo para ti. Compártela. Porque en algún lugar hay alguien que está a punto de rendirse, alguien que necesita entender que el amor de Dios es real, que el precio ya está pagado, que la vida eterna está disponible. Suscríbete al canal, activa todas las notificaciones, y prepárate porque esto es solo el comienzo. Dios tiene muchas más revelaciones que compartir contigo, muchos más misterios que revelar, muchos más niveles de poder que activar en tu vida. Pero recuerda, la revelación sin aplicación es religión vacía. No seas uno más que colecciona conocimiento espiritual pero no experimenta transformación personal. Porque Juan 3 y 16 no es solo la historia de lo que Dios hizo. Es el manual de lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. El amor está disponible. El precio está pagado. La vida eterna está activada. Ahora te toca a ti vivirlo.